Y llegamos a otro pasaje hermoso, lleno de verdades muy ricas. Este es Deuteronomio 33, versículo 26 hasta el capítulo 34. Deuteronomio 33, versículo 26 hasta el capítulo 34. Vamos a leer el 33, 26 hasta el final del 34, que es lo que planeamos estudiar en esta noche, si el Señor quiere, y vamos a retomar así nuestro estudio donde nos quedamos la semana pasada. Dice así el Señor en Deuteronomio 33, 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda, y sobre las nubes con su grandeza. El eterno Dios es tu refugio, y acá bajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo, y dijo, destruye. E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino. También sus cielos destilarán rocío. Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, y tú hollarás sobre sus alturas. En el 34:1, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, el Negev y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Deuteronomio 34, 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Recordarán que la semana pasada explicamos que aquí en Deuteronomio capítulos 33 y 34 vemos dos partes del final de la vida de Moisés que te enseñan la fidelidad del Señor. Dos partes del final de la vida de Moisés que te enseñan la fidelidad del Señor. En primer lugar, vemos su oración final en Deuteronomio 33 y en segundo lugar, su tiempo final en Deuteronomio 34. La semana pasada llegamos hasta el 33:25 y continuamos en esa primera de dos partes viendo a Moisés en su oración final, aquí en el capítulo 33. Recuerden lo que está pasando en el 33:1, regresen ahí un momento, 33:1. Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese. Dijo, y sigue ahí. Y explicamos que prácticamente el capítulo 33 es una petición al Señor que Moisés hace. Le pide al Señor que bendiga a Israel de manera poética. Hay elementos proféticos aquí, explicamos. Y llegamos hasta el versículo 25. Y ahora vean el 26. Aquí en el 33, 26, entramos a esta última sección muy rica, como lo vamos a ver. Una sección que nos enseña
la bendición tan grande que es confiar en el Señor porque Él es fiel, la bendición tan grande que como creyentes vivimos en todo momento, incluso en la muerte, incluso cuando el Señor reemplaza a líderes espirituales. Y lo más importante es que la prominencia de Moisés como líder apunta a la prominencia de aquel que es superior a Moisés, nuestro amado Señor Jesucristo. Esto es lo que vemos en resumen en esta última sección. Véanlo, aquí en el 33:26. Moisés aquí termina esta, digamos, petición general. Recuerden que bendijo, le pidió al Señor en forma de deseo por cada una de las tribus de Israel. Y aquí llega en el versículo 26 a la conclusión y termina Moisés con una bendición para la nación entera. Esta bendición obviamente engloba las tribus que mencionó él del versículo 2 hasta el 25. Y vean cómo lo hizo, 33:26. Esto es hermoso, escuchen. No hay como el Dios de Jesurún. Recuerden, Jesurún se refiere a Israel. Es otro nombre en referencia a la nación de Israel. Pero vean lo que dice en el 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Ahora no se emocionen a los que les gustan los caballos, la ranchería y demás rodeos. Van a decir, hombre, Dios es jinete porque Él cabalga sobre los cielos. Esto es una manera figurada de hablar de Dios, una manera poética, una manera de describir a Dios en términos que lo entendamos. Lo que significa el versículo 26 es que no hay nadie que esté al nivel de grandeza como el Señor, que pelea a favor de Israel. Esa es la idea. Por eso dice en el 26, véanlo de nuevo, no hay como el Dios de Jesurún, no hay otro, no hay otro, no hay quien se le compare, no tiene rival, no hay igual. Y añade en el 26, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Nadie está al nivel del Altísimo. Por eso recuerdan, uno de los nombres del Señor, uno de los títulos en el Antiguo Testamento es el Altísimo, porque no hay otro más alto que Él. Él está por encima de todo principado, potestad, autoridad, toda autoridad angelical y humana. Y la idea aquí es que Él, de nuevo, es el Dios de Jesurún 26. Y este Dios que cabalga, este Dios incomparable, sin igual, que está a un nivel de grandeza muy por encima de cualquier otro en la creación, porque Él es el creador. Nadie más que Él está a este nivel de grandeza y peleando a favor de Israel. Es el Dios de Israel, es el Dios de Jesurún. Y además, vean el versículo 27, un versículo hermoso. Seguramente lo han visto, quizás solo, pero véanlo aquí en referencia a lo que viene antes y después. Aquí en el 27 Moisés dice que este Dios incomparable, Yahweh, Jehová, este Dios que está a un nivel de grandeza por encima de todo y todos, que pelea a favor de Israel, versículo 27, los cuida eternamente con ternura. Los cuida eternamente con ternura. Eso es lo que significa el versículo 27, véanlo. El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Esto apunta al cuidado eterno, tierno de Yahweh, del Señor, por Israel. Esto habría consolado a los israelitas, claro, y esto realmente es la misma idea en términos de la naturaleza eterna de Dios que encontramos allá adelante en Isaías 40. Vayan a Isaías 40 por un momento, hermanos, y es muy probable que este texto de Deuteronomio 33:27 lo haya tenido en mente Isaías conforme el Espíritu Santo lo guió para escribir Isaías 40, ahí en el versículo 25. En esta sección de Isaías, recuerdan, está el Espíritu Santo a través de Isaías
concentrándose en consolar a Israel. Y aquí habría consolado a los israelitas que años después de que Isaías escribió estas palabras, habrían estado bajo la cautividad de Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor, y esto les habría animado. Vean, Isaías 40:26. Les preguntó aquí Isaías a esos israelitas en Isaías 40:25, antes de que lleguen al 26. 40:25. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? La respuesta se encuentra en la pregunta, la idea es a nadie. Y vean quién dijo esto en el 25. Dice el Santo, el Dios Santo, el perfecto, sin pecado, Santo. Este mismo nombre es usado de nuestro amado Señor Jesucristo en varios lugares del Nuevo Testamento. El Santo, en Marcos 1:24, Hechos 2:27, Hechos 3:14, Apocalipsis 3:7, apuntando a que nuestro Señor Jesucristo es el Santo, el Dios de Israel, el único Dios vivo y verdadero. Ahora, el versículo 26 muestra por qué el Santo no puede ser comparado con nada. Versículo 26. Vean este texto, otra joya de versículo. Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos. La idea, vean hacia arriba, vean el cielo. Y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta a su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. La idea aquí es que, así como un comandante militar dirige sus tropas por nombre y por número, así también el Señor, con su poder infinito, creó los miles de estrellas en todas las galaxias y sigue controlándolas y por ello siguen existiendo en su órbita. ¿Quieres conocer algo de el tamaño, el nivel del poder de la fuerza de Dios? Ahí lo dice el versículo 26. ¿Quieres ver algo de la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio? El poder de Dios es tal que puede conocer, que puede, para empezar, como lo dice el texto, crear, conocer y controlar miles y miles de estrellas en cada detalle. Este es nuestro Señor. Y escucha, esta era la intención de Isaías al haberle dicho esto a esos israelitas, aplicándolo a nosotros también. Si Él puede hacer eso con las estrellas, también lo puede hacer con cada israelita y también lo puede hacer contigo como cristiano. Conocer, controlar cada detalle de tu vida. Entonces, versículo 26, si Dios tiene el poder para crear, controlar, conocer cada estrella del universo, la pregunta para esos israelitas es, versículo 27, ¿por qué? Isaías 40:27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Aparentemente algunos estaban diciendo, hombre, ya nos olvidó Dios, nuestra situación está escondida de Él, no nos saca de esta situación ahí en el exilio en Babilonia, y por eso Dios les preguntó esto en el versículo 27, y aquí viene la respuesta, es el lamento en el 28. Observen esto. ¿No has sabido? Vean el 28. ¿No has oído? Estas palabras implican que deberían haber sabido, porque Dios ya lo había revelado en su palabra. ¿Qué? ¿Qué no has sabido, no has oído? Aquí viene 28. Que el Dios eterno es Jehová. Ah, el Dios eterno. ¿Dónde habíamos visto eso? Deuteronomio 33:27. El eterno Dios es tu refugio. Entonces, esas preguntas, no has sabido, no has oído, apuntan a que ellos ya lo deberían haber sabido, ya lo deberían haber oído, porque Dios ya lo había revelado en su palabra en pasajes como Deuteronomio 33:27. Y vean aquí Isaías 40:28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová. Este es el mismo Dios de Deuteronomio 33:27, el eterno Dios.
Este es el que no tiene principio ni fin, porque Él es el creador, nadie lo creó, Él siempre ha existido. Él es el Dios eterno y por ello su control, su sabiduría y su poder no cambian en ningún momento. ¡Qué maravilla! Este es nuestro Señor Jesucristo, por eso nos dice Hebreos 13:8. Y esta es una de las implicaciones de Hebreos 13:8 en términos de que la esencia de el Señor Jesucristo no cambia. Él es el mismo, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y vean, versículo 28, de nuevo, Isaías 40:28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? La idea es, Él es el creador de la tierra, por lo tanto conoce y controla todo en la tierra. Este es el Señor Jesucristo. Nada de lo que ha sido hecho sin Él fue hecho. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Juan 1:1-3. Él, el Señor Jesucristo, creó, conoce y controla todo el universo. Escuchen, y hacer esto no le cansa. No le cansa. No es como nosotros que después de unas horas, hombre, ya necesitamos sentarnos. Un descansito. No, hermanos. No. Versículo 28. No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. En otras palabras, su sabiduría está fuera de la comprensión humana y por lo tanto el ser humano no comprende todo lo que Dios hace de manera total, de manera completa. No lo comprendemos. Y esto nos debe motivar a adorarlo, y esto nos recuerda a través de regreso a Deuteronomio 34. Vean el versículo 27. Él es entonces el eterno Dios, le dijo Moisés a Israel al final de su oración, el eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. Y por ser eterno, Él nunca disminuirá de nuevo en su nivel de grandeza ni cuidado tierno hacia Israel. Por eso, versículo 28, Deuteronomio 33:28, e Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola en tierra de grano y de vino, también sus cielos destilarán rocío. ¿Y cómo no va a estar gozoso Israel? Qué bendito nación es esta con este Dios. Por eso dice el 29, bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo? Así que tus enemigos serán humillados, o fingen sumisión o se acobardan, como dice una versión, y tú hollarás, tú pisarás sobre sus alturas. La idea es que Israel goza otra vez de un lugar privilegiado en el plan de Dios. Israel habitará confiado en la tierra fértil que el Señor les prometió, y los enemigos de Israel serán aplastados y estarán por debajo de ellos. ¿Ya pasó eso? No. Parcialmente por un tiempo en algunas ocasiones a lo largo de la historia, pero no ha pasado de manera total, permanente. Por eso está como está Israel en la actualidad, al borde de otra guerra en términos humanos, ¿no es cierto? ¿Cuándo pasará esto? En el reino milenial. En el reino milenial. Y sabes una cosa, si tú eres un cristiano, si tú eres un creyente genuino, tú vas a ver esto. Vamos a estar ahí en el reino milenial. Y de hecho, nosotros como la iglesia, sin reemplazar jamás a la nación de Israel, espiritualmente, en este momento y por toda la eternidad, ya disfrutamos también del cuidado tierno, amoroso del Dios eterno. Dices tú, ¿por qué lo dices? Lo vemos ahí, por ejemplo, en Juan 10, 27-30. ¿Recuerdan este texto hermoso en Juan 10, 27? El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vean las mismas verdades. Él es eterno, nos da vida eterna. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio. Por eso podemos decir que nunca se cansa de mantenernos en su mano. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre. Esto habla de la seguridad que tenemos en Cristo. Estamos seguros, nuestra salvación está segura.
Depende de Él. Si no, como lo ha dicho tantas veces el pastor MacArthur, si la salvación dependiera de nosotros, ya lo hubiéramos perdido. Porque pecamos a diario, incluso como cristianos genuinos, incluso teniendo la palabra, el Espíritu, siendo parte del cuerpo de Cristo, porque todavía hay tanto pecado en nosotros que cedemos con tanta facilidad a la tentación. Qué bendición tan grande disfrutamos. Entonces, aquí en Deuteronomio 33 y 34 vemos dos partes del final de la vida de Moisés que te enseñan la fidelidad del Señor. En primer lugar, su oración final aquí en el 33, y vean en segundo lugar, su tiempo final. Su tiempo final. Aquí en Deuteronomio 34, hermanos, nos encontramos con un capítulo que probablemente lo escribió Josué, porque aquí vemos la muerte de Moisés. Entonces, vean el 34.1. Deuteronomio 34.1. Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga. Pisga es en la actualidad un monte de nombre Jebel Sillaga. Jebel Sillaga está a unas 5 millas al este, unos 8 kilómetros al este o a la derecha de Jericó. Ahí subió Moisés. Recuerden, tiene 120 años aquí. Y dice aquí el texto en el versículo 1, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan. Y aquí lo que hizo es que se la mostró de derecha a izquierda. La vio así Moisés de derecha a izquierda. Esto lo sabemos porque si rastreamos, lo pueden hacer ustedes después con un mapa poco a poco ahí en la parte de atrás de su Biblia, si gustan, en un mapa por internet. Si van rastreando cada uno de estos lugares, van a ver que prácticamente le dio una muestra de derecha a izquierda. Y vean cómo se la dio, cómo lo explica el texto. ¿Qué lugares? Versículo 2. Todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés. Toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. 3. El Negev y la llanura. La vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Suar. Y en el 4 le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Versículo 5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Observen que el Señor cumplió su palabra. Pero vean otra vez qué privilegio el Señor le dio a Moisés. Recuerdan que allá atrás en el 33.1 lo llamó varón de Dios. Y aquí en el 34.5 lo llamó siervo de Jehová. Siervo de Jehová. Un título privilegiado que se usa a lo largo del Antiguo Testamento para hombres fieles, como Isaías en el 23 de Isaías, Job en Job 1.8, David en Segundo de Reyes 19.34, Josué en Josué 24.29, incluso se usa de el siervo con mayúsculas, el siervo de Jehová, nuestro amado Señor Jesucristo. Ahí en Isaías 42.1, Isaías 52.12, Isaías 53.11, el siervo de Jehová. Por eso recuerdan que esos pasajes, ahí hay 4 en particular en Isaías, que se conocen como las 4 canciones del siervo, ahí en Isaías, que hablan de nuestro Señor Jesucristo. La cuarta y la más famosa, o más bien una de las más famosas, no la cuarta, sino la más famosa, es la de Isaías 53, ¿se acuerdan? Él fue molido por nuestras iniquidades, ¿se acuerdan? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Una confesión que los judíos realizarán cuando el Señor regrese, recuerdan, después de la tribulación futura de 7 años, para establecer aquí su reino milenial. Entonces, aquí en Deuteronomio 34.5, murió allí Moisés, siervo de Jehová, un título privilegiado. Y escuchen, hermanos, nosotros también, por estar en Cristo, somos llamados sus siervos, somos sus esclavos. Este es un privilegio. Hay varios lugares donde vemos esto, pero para que tengan uno a la mano,
Apocalipsis 1, 1 y 4. Apocalipsis 1, versículo 1 y 4. Escuchen lo que dice ahí. Dice ahí en Apocalipsis 1, versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Siervos? ¿Qué siervos? Apocalipsis 1:4. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. Los siervos se refiere a las 7 iglesias que están en Asia. Obviamente esa fue la audiencia original de Apocalipsis y obviamente nosotros, por ser creyentes, por estar en Cristo, igual que esos cristianos de las 7 iglesias de Apocalipsis fueron llamados siervos, nosotros también somos sus siervos. Es un privilegio, somos sus esclavos. Pero observen aquí, hermanos, en Deuteronomio 34:5, otra vez vean el texto, vean el 4, y le dijo Jehová, esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Vean ustedes que Dios le concedió subir, dice el versículo 1, a la cumbre del Pisga. Ahí en el 1 le mostró Jehová toda la tierra. Después, 4, le dijo, esta es la tierra de que juré. Versículo 4, te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Lo último que Dios le concedió a Moisés que hiciera, según este texto, antes de llevárselo al cielo, fue que viera la tierra que le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Observen ustedes, hermanos, que Moisés murió exactamente cuando el Señor quiso que muriera. Moisés murió en el lugar que Dios quiso que muriera, y Moisés murió de la manera que Dios quiso que muriera. Así lo hace el Señor con toda persona que muere, porque recuerden, lo vimos allá atrás en Deuteronomio 32, 39, ahí atrás, 2 capítulos antes, Moisés, en lo que conocemos como el cántico, la canción de Moisés, dijo, Deuteronomio 32, 39, Dios hablando a través de Moisés, Deuteronomio 32, 39, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Ahí está. Él tiene las llaves de la muerte y el Hades. Es nuestro Señor Jesucristo. Esto se refiere a que el Señor Jesucristo tiene autoridad sobre la muerte, porque Él es el mismo Dios que está aquí hablando con Moisés. El mismo Dios de Deuteronomio 32, 39. Yo hago morir y yo hago vivir. Y Él por eso dijo de nuevo en Apocalipsis 1, versículo 18, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Esto es, yo tengo la autoridad sobre la muerte y la vida. Por eso el Señor dijo estas conocidas palabras allí en Juan 10, 17 y 18. Hermoso texto. Juan 10, 17 y 18. Él dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y recuerdan lo que dijo en Juan 10, 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Tremenda afirmación. ¿Por qué? Porque yo hago morir y yo hago vivir, yo tengo las llaves de la muerte y el Hades. Este es el Señor Jesucristo. Este es nuestro Señor. Increíble, ¿verdad? Solo Él decide cuándo morimos, dónde morimos, cómo morimos. Y así como Moisés, el Señor ha planeado cuándo te va a llevar al cielo como cristiano. Si el Señor no ha planeado llevarte al cielo mediante el rapto, te va a llevar al cielo mediante la muerte en el momento, en el lugar y en la manera que Él ha planeado. Esto nos debe consolar. Nos debe consolar. Él está en control. Y regresen allá a Deuteronomio 34, vean esto, más verdades ricas aquí, 34:6. Sigue hablando de lo que hizo el Señor
con él, 34:6, y hablando del Señor, y el Señor lo enterró en el valle, en la tierra de Moab. Se refiere a qué lo hizo, porque dice, recuerden al final del 5, conforme al dicho de Jehová, y el 6, y lo enterró en el valle, esto es, Jehová lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet Peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Ahora, sabemos por Judas 9, y pueden escuchar lo que dice Judas 9, me pueden acompañar o simplemente escuchar. Sabemos por Judas 9 que el Señor hizo esto usando al arcángel Miguel. Judas, versículo 9. Dice Judas 9, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, el Señor usó al arcángel Miguel para sepultar el cuerpo de Moisés. Esto lo sabemos por Judas 9. Para que vean que no es una labor ahí de tercer nivel dedicarse a sepultar cuerpos, ¿eh? Qué privilegio. Vean ustedes hacer algo que el arcángel Miguel hizo. Claro, esto fue único. No que el Señor tiene una funeraria celestial, pero en este caso, esta fue la tarea que le asignó al arcángel Miguel. Y ya vimos en Judas 9, dice que Satanás contendió con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? ¿Por qué se peleó ahí el diablo con el arcángel Miguel por el cuerpo de Moisés? Quizás porque Satanás quería usar el cuerpo de Moisés para que los israelitas desobedecieran al Señor. ¿Cómo? Quizás para meter el cuerpo y sepultarlo en la tierra, quizás para que lo adoraran. La verdad es que no sabemos, porque el Señor no nos reveló más detalles fuera de esto acerca de Moisés. Pero Moisés murió físicamente, ahí dice el 34, véanlo de nuevo 5, y murió allí Moisés, y lo enterró en el 6, o sea, que sí se murió. Pero vean esto, hermanos, esto es hermoso. Vean Mateo 17 por un momento. Mateo 17, 17:1. Entonces, que quede claro, sí murió, nada de que bueno es que lo enterraron ahí, no estaba medio muerto y lo sepultaron y luego se les escapó. No. Se murió, lo sepultó el Señor. Eso certifica que realmente murió. Y vean esto, Mateo 17:1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto, 17:2 de Mateo, hablando del Señor, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Digamos que en ese momento permitió el Señor que el cielo bajara a la tierra ahí. En ese momento les permitió ver algo de su gloria. Y realmente fue una probadita del cielo, porque vean a quién concedió el Señor que los acompañara, 17:3. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Qué maravilla! Estaba muerto y lo sepultaron. Y aquí está hablando y sigue siendo Moisés. ¿Cómo? ¿Qué acaso Pedro lo vio y dijo, ahí está Moisés? ¿Cómo está? Mira, velo en la foto, es el mismo. Ve la foto que le sacó Josué en Deuteronomio 34, es está igualito. No, hermanos, ¿cómo supieron? Porque versículo 3, estaban hablando con él. Entonces, esto implica que en algún punto entre el Señor, Elías y Moisés dijeron, ¿y tú, Moisés? ¿Y tú, Elías? Y vean esto, versículo 4, entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Esto es, hagamos tiendas de campaña y quedémonos. Esto está fabuloso. ¿Cómo no? Esto es una prueba del cielo. El profeta Elías, que había sido llevado en un rapto personal ahí, y Moisés que había muerto. Esta es una hermosa ilustración, como alguien dijo, de cómo puedes tener a 2 creyentes genuinos y llegan al mismo lugar, uno a través, en el caso de los cristianos, la época de la iglesia, a través de la muerte física, los que muramos antes del rapto, y otros que si estamos vivos cuando llegue el Señor en el rapto, vamos a ir al cielo en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, 1 Corintios 15, ¿recuerdan? Seremos transformados en el momento y seremos llevados con el Señor. Elías es una ilustración de cómo un cristiano, cómo va a haber cristianos
que van a llegar al cielo a través del rapto. Y Moisés es una ilustración de cómo van a haber otros cristianos, como ya los hay, que ya murieron físicamente y ya están en el cielo, pero los dos están en el cielo. Esto es hermoso, hermanos, esto es un ánimo. Esto es lo que quiere decir Pablo en parte cuando dice ausente del cuerpo, presente al Señor, allí en 2 Corintios 5. Esto es, si no estoy aquí, nada de que no anda, ya no andaba muerto, andaba de parranda, no. No. Se murió, pero ya no está aquí, está allá. Está allá, ausente aquí, no está presente aquí, pero está presente allá. Esto es hermoso. Y realmente, hermanos, esto nos debe animar porque este es lo que nos espera a nosotros como cristianos. Recuerden algo, cuando murió Moisés, regresen allá a Deuteronomio 34. Cuando dice el texto otra vez 34:5, y murió allí Moisés, y 6, y lo enterró. Y por cierto, no teman, algunos dirán, ya ves que no se vale la cremación. No, hermano, no se preocupen, hermanos. Digo, incluso si nos sepultaran, después de unos años ya somos polvo, estamos igual ahí que la ceniza si alguien le cremó el cuerpo. Eso ya es de convicción personal, como ustedes estén cómodos, pero el punto es que esto es lo que sucede con un creyente genuino. Si tú eres un cristiano, si el Señor te lleva antes del rapto, esto es lo que va a pasar contigo. El Señor te va a llevar al cielo igual que llevó a Moisés. Esto es de ánimo. Esta es una ilustración tan hermosa en la palabra de Dios, de que aunque dice Deuteronomio 34:5 que murió allí Moisés y lo enterró en el valle, esto sucedió en el año alrededor del 1405 antes de Cristo, y unos 1405 años después, cuando el Señor está aquí en la tierra, ahí está Moisés con él. Llevaba 1400 años muerto. 1400 años muerto físicamente, pero 1400 años en el cielo, viviendo en el cielo. Viviendo en el cielo. De alguna manera, el Señor concedió en Mateo 17, que ahí en la transfiguración, que Moisés apareciera, se viera de manera visible, porque recuerden, su cuerpo fue sepultado. Todavía no habría recibido un cuerpo de resurrección ahí. Todavía no lo ha recibido. La resurrección para los creyentes del Antiguo Testamento como Moisés vendrá después de los 7 años de la tribulación para el milenio, para que estén ahí en el milenio, junto con el resto de los creyentes de nuestra época, la época de la iglesia que va de Pentecostés, Hechos 2, hasta el rapto antes de la tribulación. Y por otro lado, ya Elías, ya con cuerpo de resurrección, es la implicación porque fue transformado y no murió y el Señor se lo llevó igual que a Enoc. Recuerdan en Génesis 5. Entonces, aquí Moisés murió, versículo 5, Deuteronomio 34:5, y murió allí Moisés. ¿Recuerdan cuántos años tenía Moisés? Aquí, 120. 120. Vean qué recordatorio, hermanos, de lo corto que es la vida. Incluso si el Señor te concede vivir 120 años como a Moisés, ¿realmente pasaron esos 120 años? El Señor se lo llevó en el 1405 antes de Cristo, acabó su vida, 120 años. Nuestra vida es, como dice Santiago 4, como neblina, que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y esa palabra neblina ahí se refiere a ese vapor que ves que sale de tu boca en una mañana fría, por ejemplo. Así es la vida. Frágil, corta. Incluso cuando vives cosas tan importantes como Moisés, incluso cuando el Señor te usa, obvio, a nadie el Señor ha usado en la historia como Moisés en términos humanos, porque fue un hombre usado poderosamente por el Señor. Recuerden, escribió los primeros 5 libros de la Biblia, un siervo privilegiado, pero después de 12 décadas, recuerdan las primeras 4 décadas de su vida, los primeros 40 años en Egipto, todo lo que vivió, una vida de lujo como príncipe. ¿Recuerdan? Estuvo al borde de la muerte, allá a principio de Éxodo, ahí vemos el principio de su vida, un bebé colocado en una cuna al borde de la muerte, Dios lo preservó. ¿Por qué? Porque Él quería que cumpliera con una tarea específica y moriría hasta los 120 años de su vida. Humanamente hablando, alguien habría dicho, oye, a la mamá de Moisés, oye, qué pocas posibilidades tiene tu hijo de vivir. Está Faraón,
el hombre más poderoso de la época, a cargo del imperio más poderoso de la época, mandó matar a todos los bebés de la edad de Moisés, estaba al borde de la muerte y vivió 120 años. ¿Por qué? Porque así lo dispuso Dios. Y lo salvó y lo puso 40 años ahí viviendo en el lujo, y los siguientes 40 años recuerdan como pastor, humillado, aprendiendo, preparándolo. Y a los 80 años que hubiera pensado, ya Moisés, no, pues ya me jubilé. 80 añitos, ya aquí cuelgo el bastón, cuelgo el cayado de pastor. No, Moisés, ahora ya estás listo. Ahora sí viene lo bueno en tu vida. Y de los 80 a los 120, por así decirlo, fueron los años desde el punto de vista del plan de Dios para Israel en el Éxodo y llegar hasta este punto. Fueron los últimos años de su vida los más importantes. ¿Qué ánimo nos debe dar, hermanos? Pasan los años y qué manera de pensar tan diferente al mundo, ¿no? Ya en el mundo no tiene más de 30 y dicen, no, ya está ruquito. Ya ni lo contratamos, ya no sale más cariñoso porque hay que pagarle seguro médico y va subiendo más. No, viejito y testarudo, obstinado, mejor contrátate un jovencito y ya como si fueran ahí un par de zapatos viejos, pues ya ponlos ahí a que se echen a perder. No, hermanos, vean nada más qué ánimo. El Señor tiene sus propósitos. Y Él, en su caso, vean, los últimos 40 años de su vida, el Señor lo usó para llevar a cabo lo llamó en la zarza ardiente, ¿se acuerdan? Y de nuevo los juicios en Egipto, en Éxodo, y 40 años en el desierto, y aquí está terminando el fin de su vida. Y Dios lo usó para escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero llegó el momento de su muerte. Y matado por su pecado de desobediencia en Números 20, ¿se acuerdan? Porque en lugar de haberle hablado a la roca, le pegó y dijo lo que no debía. No olvidemos que en el mejor de los casos, como Moisés, somos simples humanos, todavía luchando con el pecado. Y si el Señor no nos lleva al cielo mediante el rapto, nos llevará al cielo mediante la muerte. Esto nos debe motivar, hermanos, a ser adoradores humildes, agradecidos al Señor por su gracia amorosa, sea cual sea el plan que tenga para nosotros. El Señor sabe. Juan el Bautista lo decapitaron, probablemente era un hombre joven. Jacobo en Hechos 12, el Señor, recuerdan, lo mató a través de Herodes, se lo llevó al cielo a través de Herodes, joven. El rey Josías, joven, murió también. Y otros en la soberanía de Dios, como Moisés, como Daniel, como el apóstol Juan, 90, 80, 120. Solo el Señor sabe. Pero no importa cuánto tiempo haya decidido el Señor darnos aquí en esta tierra, seamos fieles por su gracia. Que estemos seguros de que estamos en Cristo y le sirvamos fielmente, como mamá, como esposa, como abuela, como papá, como lo que hagas, como carpintero, como plomero, como vendedor, como profesor, lo que sea. La vida es corta, no la desperdiciemos pecando, hermanos, que el Señor nos ayude. Esto ya se oye como conclusión, pero todavía no. Tenemos que acabar, versículo 7. Deuteronomio 34, 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Vean los beneficios de comer maná. Salud y buena vista y vida larga. Bueno, hermanos, realmente no nos dice el texto que fue por el maná, probablemente el Señor lo usó, pero seguro fue que todo fue determinado por el plan del Señor para cada persona. Pero hermanos, sí hay que reconocer, ya lo hemos dicho en otros estudios de Deuteronomio, que es impresionante ver que en este tiempo de la nación de Israel, cuando estuvieron en el éxodo estos 40 años con Moisés ahí dando vueltas por su pecado, que las únicas ocasiones en las que se enfermaron fue cuando pecaron y Dios causó que se enfermaran. Y solo comían maná. Esto muestra que fue un alimento sobrenatural. Nadie sufrió de anemia, ni de problemas de digestión, ni de problemas de otro tipo, nada. Ahora recuerden, eso fue Israel en esa época. No busquen el superalimento, que no le digan, que no le cuenten. Que ahora sí con el quinoa y el jugo verde es el maná y con esto vas a ver que vas a vivir como Moisés. No, esto fue algo excepcional, único, milagroso, irrepetible. Pero el versículo 7 es importante
porque muestra que Moisés no murió por un problema físico, ni siquiera por vejez. Ahora es cierto que estaba más limitado para las actividades diarias, como dice Deuteronomio 31:2, pero el punto aquí de Deuteronomio 34:7 es que Moisés no murió de un problema físico, murió porque el Señor determinó que muriera en ese momento, tal como lo dice ahí el versículo 5, 34:5, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Murió porque Israel estaba a punto de entrar a la tierra prometida y debido al pecado de Moisés en Números 20, él no iba a entrar, el Señor se lo dijo y terminó igual que la mayoría de la primera generación del Éxodo, muerta antes de entrar. Y vean la respuesta de Israel a la muerte de Moisés, Deuteronomio 34:8. Deuteronomio 34:8. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los campos de Moab 30 días. Y así se cumplieron los días del lloro y del luto de Moisés. Esta fue la costumbre de la época. Así lo vemos con Aarón en Números 20-29. Esto demostró el amor de Israel hacia este gran hombre de Dios. Una implicación para nosotros, hermanos, como cristianos lloramos por la muerte de creyentes que amamos, pero no lloramos como los incrédulos porque los volveremos a ver. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses 4:13. Escúchenlo o acompáñenme rápidamente. Primera de Tesalonicenses 4:13. Vean qué texto tan hermoso, lo pueden escuchar. Habla exactamente de este punto aquí el Espíritu Santo a través de Pablo, consolando a los creyentes en Tesalónica que estaban tristes porque tenían hermanos, seres queridos en Cristo que habían muerto. Dice Primera de Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, hablando de manera figurada, los que ya murieron físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Sí nos entristecemos, pero no como los que no tienen esperanza, como los incrédulos. ¿Por qué dijo esto Pablo? Primera Tesalonicenses 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él, los que murieron en Cristo, los cristianos que murieron antes del rapto. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Él, como estaba vivo en ese momento, vio que el rapto podía pasar incluso durante su vida. Porque el Señor mismo, 16, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Estos los cristianos que murieron antes del rapto. Y 17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Esto nos debe alentar. Pero regresen al versículo 9. Dos verdades más para terminar de ánimo en este texto. 34:9. Dice 34:9. Recuerden, ya murió Moisés. Lo lloraron los hijos de Israel en el 8, en el 9. Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. Esto significa que el Espíritu Santo lo capacitó para esta responsabilidad de ser el reemplazo de Moisés, de ser el líder que Dios iba a usar para meter a la nación de Israel a la tierra prometida. 9, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Esto pasó en Números capítulo 27. Esto de poner sus manos, recuerden, simbolizó la transferencia de autoridad y responsabilidad, como alguien dijo. No era algo mágico. Y vean el 9 al final. 34:9. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Esto indica que Israel reconoció a Josué como el sucesor legítimo de Moisés, por mandato de Yahweh. Fueron obedientes al Señor aquí. El Señor, versículo 9, capacitó a Josué
escuchen, en el momento necesario. Gran verdad. Así es con nosotros. Nos da la capacidad para obedecerlo en toda situación cuando lo necesitamos. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. Por eso no os afanéis por el día de mañana, porque cada día traerá su afán, basta cada día su propio mal. No te preocupes, planeas, dependiendo del Señor, si el Señor quiere viviremos, pero al final no tienes la gracia para mañana, porque ni siquiera sabes si vivirás mañana, como alguien dijo. Si Dios quiere que enfrentes algo, a veces pensamos, oye, ¿qué voy a hacer? Si me pasa esto o aquello, yo me desmayo. Pues sí, no tienes la gracia ahorita para enfrentar. Es que si yo estuviera enfrentando la misma prueba que mi hermano Pepe aquí lo está enfrentando, yo no podría soportar como él. Sí podrías, porque a él el Señor le está dando la gracia que necesita para enfrentar esa prueba en ese momento. A ti no, tú no puedes ahorita, porque Dios no te ha puesto ahí. Si Dios te pusiera ahí, te dará la gracia. Eso nos debe animar. Y es importante, hermanos, aquí una verdad clave. Observen que el Señor aquí no cambió. Moisés murió, fue reemplazado por Josué, pero el Señor seguía siendo el mismo. El Señor no cambió, solo el instrumento humano cambió. El Señor siguió guiando a Israel usando otro líder. Escuchen, los líderes son reemplazables. El Señor es irreemplazable. Así es también con la iglesia. El Señor es la cabeza de la iglesia. Él edifica su iglesia. Él sustenta su iglesia. Él cuida su iglesia. Él usa hombres capacitados para hacerlo. Pero no olvidemos que Él es el único irreemplazable. Pero los hombres somos reemplazables. Esto nos debe animar, aunque el Señor cambie a nuestros líderes espirituales y nos sintamos tristes en el momento en el que el Señor los quita, aunque nos sintamos tristes en el momento porque los amamos y nos da tristeza su ausencia y la separación temporal, el Señor nunca nos dejará y siempre proveerá los líderes necesarios para guiarnos, conforme a su voluntad soberana. Nuestra responsabilidad es hacer lo que el Señor manda en su palabra, como lo hizo aquí Israel. El instrumento cambió en el 9. Sí, ya era Josué, pero hicieron como Jehová mandó a Moisés. Y vean el versículo 10, cómo concluye el capítulo 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Esto demuestra la cercanía de Moisés al Señor. Y en el 11, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Esta primera frase del 11 no está en los manuscritos originales, pero el punto de la frase cara a cara del 10 es de intimidad cercana. Moisés dijo esto en Números 12, 6 al 8, también en Éxodo 33, 11. ¿Qué habría visto Moisés? Cuando dice aquí que hablaba Jehová a Moisés cara a cara, ¿cómo? ¿Cómo que lo conocía cara a cara? Probablemente Moisés vio una manifestación parcial, limitada de la gloria de Dios, probablemente luz refulgente, pero no estamos seguros. Esto también nos da una pista. ¿Recuerdan allí en Éxodo cuando bajaba del monte y se colocaba un velo? No vio la gloria completa de Dios, según Éxodo 33, 20, pero Dios, la idea es que habló con Moisés sin medio alguno, no le habló con visiones ni sueños sin mediadores, le habló de manera clara, como un hombre habla con su amigo. De hecho, nos dice en Números 8:89 que Moisés oía a Dios hablar. Y la idea aquí es que Moisés fue excepcional en la función que Dios le dio privilegiada en su gracia como líder de Israel en esta época. Él fue excepcional en su cercanía al Señor, pero también fue excepcional en su manifestación de poder del Señor. ¿Cómo lo sabemos? Versículos 11 y 12. Esa manifestación se vio en los milagros que Dios hizo mediante Moisés. Véanlo. Deuteronomio 34, 11 y 12.
nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Vean qué gran comentario final de la vida de Moisés. El Señor lo usó para demostrar su poder a las naciones gentiles, a Israel, al pueblo de Dios. Esto nos debe motivar, hermanos, a ser fieles por la gracia del Señor para que Él nos use conforme a su plan soberano para extender su reino. Pero lo más importante del final de la vida de Moisés es que la prominencia de Moisés apunta a la prominencia de aquel a quien apuntaba la vida de Moisés. De hecho, la intimidad con el Señor y el poder y prominencia de Moisés es infinitamente insignificante, ni se compara con la intimidad del Señor de Moisés y el poder del Señor de Moisés, el amado Señor Jesucristo. Y lo dice claramente Hebreos. Escuchen cómo lo dice y con esto terminamos. Hebreos 3, 1 al 6. Hebreos 3, 1 al 6. Solo se los leo, hermanos, para terminar. Dice así en Hebreos 3, 1 al 6. Esta comparación clara de Moisés con Cristo. En Moisés 3.1, Hebreos 3.1. Ya inventé un libro que se llama Moisés 3.1. Ese es apócrifo, hermanos. Si no lo encuentran es porque no está en su Biblia, Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual, Hebreos 3.2, es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios al construir el tabernáculo de manera obediente. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, hablando de que Cristo es el creador. 3:4 de Hebreos, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, Cristo. Y 5, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, habiendo construido el tabernáculo como Dios le mandó, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero 3:6, Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros los creyentes, y se ve que somos creyentes en que, versículo 6, retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Quieres saber si realmente eres de la familia de Cristo? Perseverarás en la fe, la confianza, en la esperanza. Pero ni aun el creyente más fiel, ni aun el creyente más privilegiado, ni aun el creyente más bendecido como Moisés se acerca a nuestro amado Señor Jesucristo, al que servimos, exaltamos y adoramos. Oremos. Padre, bendecimos tu nombre, nuestro amado Señor Jesucristo. Solo nos queda decir, como lo dicen en el cielo, al que está sentado en el trono y al Cordero. Reconocemos que a ti es toda la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Gracias, porque tú eres nuestro eterno Dios, nuestro refugio. Gracias por estas verdades hermosas que nos consuelan, nos animan. Gracias, Señor, por el ejemplo de Moisés, que es lo que haces con todo creyente genuino. Y en nuestro caso, en esta época, si no nos llevas al cielo a través del rapto, nos llevarás, igual que Moisés, a través de la muerte física. Pero igual que Moisés, será en el momento, el lugar, la manera que tú establezcas, y igual que Josué, lo capacitaste para la tarea que tenías frente a él, nos darás la capacidad que necesitamos para que hagamos lo que tú quieras, sea enfrentar la muerte o lo que tú quieras. Ayúdanos, Señor, reconocemos nuestra debilidad. Como vemos en los evangelios, ayuda a mi incredulidad. Perdónanos, Señor, por vivir de una manera tan distante tantas veces
de estas verdades, de estas realidades gloriosas. Te alabamos por esto, Señor, y si alguien en esta mañana, esta noche, no tiene el privilegio de deleitarse en ti y en estas verdades, porque no te conoce, oramos que tu Espíritu le haga entender quién eres tú, que solo tú puedes ofrecerle perdón de pecados, solo él o ella te puede ofrecer su pecado y solo tú le debes el infierno eterno, juicio eterno, pero tú le ofreces sin que lo merezca perdón, el cielo, una relación de amor contigo en Cristo a través de la fe arrepentida en la vida, muerte y resurrección tuyas de nuestro amado Señor Jesucristo. Que sea hoy el día de salvación para que el que no te conoce hoy, la que no te conoce hoy, clame a ti por misericordia, invoque el nombre del Señor y sea salvo. Para tu gloria. Amén.